Estás viendo MMTVC, te dejamos con la reunión del domingo. Palabra del día. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerden que esa es una palabra del amor avivado de Jesús. En Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Honra a Jehová con qué? Con tus bienes. ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Con qué? Con tus bienes. Con tus bienes. Hermanos, una forma de honrar al Señor es también presentando delante de Él lo que Él nos ha dado. Amén. Son nuestros bienes, ¿cierto? Entonces vamos a poner delante de Él nuestra ofrenda, nuestro diezmo, lo que hemos preparado para Dios en esta mañana. Y vamos a darle gracias, amén. Entonces vamos a tomar nuestra ofrenda en nuestra mano. Ay, el hermano Nelson tiene sobres. No, ¿quién? Eso. Nuestra ofrenda, nuestro diezmo es necesario por cuestiones de contabilidad, de legales, que usted reporte el diezmo. ¿Ok? Por cuestiones de organización, de orden, ¿cierto? Necesitamos que usted reporte el diezmo, ponga su número de cédula, llene las casillitas. Y vamos a presentar delante del Señor esta ofrenda, amén. Así que tomémosla en nuestra mano, marquemos nuestros sobres y vamos a decirle: Señor, gracias. Con fuerza, iglesia. ¿Tenemos sueño? No. Señor, gracias por la semilla. Por la semilla. En mi mano. Yo te bendigo, Señor, a través de ellos. Porque sé, Señor, que tu reino no sube en billetes, pero desde allí, Señor, tú ves mi corazón. Y como dice tu palabra, en el día malo te acordarás de mis ofrendas. Eso quiere decir que mi semilla es importante. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es muy importante, mis hermanos, que tomemos el discipulado. Los que no han venido al discipulado, los invito, los animo. El discipulado es el miércoles a las 7:30. Hemos avanzado mucho porque el discipulado es una herramienta para que usted aprenda mucho de la palabra, conozca muchas cosas y a la hora de que usted vaya a compartir a otros, usted tenga herramientas, amén. Si le hacen una pregunta, usted pueda responder con sabiduría, y no inventando, sino con sabiduría puede responder, amén. Entonces, mis amores, los dejamos con el pastor. ¿Quiénes vienen con ganas de escuchar una palabra viva? Amén. Les vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Amén. ¿Y cuántos han puesto en práctica esta semana de los pasos de la autoridad? Amén. Usted debe entender algo. Para que haya un orden, dígalo conmigo, para que haya un orden, debe haber autoridad. Dilo, Luz Karime, para que haya un orden. Para que haya un orden. Dilo. A ver, para que haya un orden, debe haber ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ordenar a los niños bien juiciositos que hagan una filita por acá y suban con la profe Marta a la escuela dominical. Niños, Lleven sus 11 por parte. Menores de usted no, don Eli, por favor, es muy grande. Luz Karime tampoco, está muy grande. Luchito, quédese en la silla.
No se me vaya a subir. Y les voy a pedir el favor a los demás que tratemos de venirnos un poco hacia adelante para que quedemos y llenemos bien las filas. Miren, Don Eli y a su esposa, aquí les tengo la sillita aquí adelante para que vengan y se sienten. No sé. Hagámoslos aquí adelante. Aquí está Rochi y Edison. Vamos acá. Y vamos a disponernos en esto. Bueno, les comento que ayer tuvimos un encuentro con uno de los gedeones. ¿Alguien ha escuchado hablar de los gedeones? Ellos son los que regalan estos nuevos testamentos. ¿Sí? Y pues esta tarde vamos a hacer una cita con ellos para adquirir vamos a ver aproximadamente unos 600 nuevos testamentos para las campañas que vamos a empezar a hacer. Esto se regala a las personas que no conocen del Señor. ¿Sí? Porque a veces la gente dice, ay, regáleme uno, pastor, para tenerlo en la casa, que no sé qué. No, esto es para las personas. El propósito de este librito fue creado ¿para qué? Para los que no conocen del Señor, para que conozcan, para que les compartan y tengan la palabra de Dios en sus manos. Usted debe entender algo, que esto es importante, que tengamos este tipo de herramientas, porque va a ser algo muy importante que la persona lleve este libro para que el que no conozca tenga la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Es importante. Que a veces la gente dice, ay, la palabra de Dios dice tal cosa, venga, miremos a ver. ¿Sí? Es importante que la persona tenga en cuenta eso. Y que usted, como decía la pastora, venga a los discipulados para que conozcan y sepan manejar la Biblia. Dicen, vamos a buscar el libro de Gedeón. ¿Quién sabe quién ha leído el libro de Gedeón aquí en la iglesia? ¿Existe? ¿Existe, Dianita? ¿Tú lo has leído alguna vez? No, ¿tú, Tatiana? Para nada, ¿cierto? Pero sí es un personaje que hay en la Biblia. ¿Sí? Es que está en el libro de los jueces. Entonces usted tiene que entender algo, tiene que capacitarse, porque estamos llamados a predicar el Evangelio. Ese es nuestro llamamiento. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados ¿a qué? A predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas. ¿Sí? ¿Usted sabe qué significa evangélico? Las buenas nuevas. O sea que usted es las buenas nuevas y tiene que llevarlas. O sea que esa es su misión. Cuando hablamos de autoridad, hoy vamos a mirar la segunda parte final de la autoridad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 3. Romanos 13, 1 al 3. Romanos 13, del 1 al 3. Y contigo, Señor, vamos a leer esta palabra, que tú dirijas nuestra mente, nuestros corazones, que tú nos ministres en este día, Señor. Que seas tú poniendo en nuestros corazones la obediencia, la paz, el perdón, Señor. Pero sobre todo, Señor, danos esa autoridad que se ejerza sobre nuestras vidas de parte tuya, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y declaramos, dígalo conmigo, y declaramos que cuando salga por esta puerta no voy a ser el mismo, pues tú me transformas, Señor, por medio de tu palabra. Yo te glorifico, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y recibo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Dice Romanos 13, del 1 al 3, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y la que hay, por Dios ha sido ¿qué? Establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Para quién? Para sí mismo. ¿Para los demás? Para sí mismo. Para sí mismos, ¿cierto? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, vemos que hay un fundamento, que hay un orden, ¿cierto? Si en el caso de la familia del hermano Eliseo, él es el padre de familia y en su casa están sujetos a la autoridad del hermano Eliseo. Entonces él pone una norma: bueno, Dianita no me sale de la casa, hoy está castigada, hoy me hace el almuerzo, ya vamos para allá. Entonces usted tiene que entender que se sujeta a una autoridad y hay un orden, ¿cierto? Él vive con sus hijas, tiene sus nietos allá, vive muy bien y hay un orden. Pero si dejamos que cada hijo haga lo que quiere en medio de la casa,
se nos va a perder algo que se llama autoridad. Y no vamos a encontrar realmente cuál es el rumbo. ¿Sí? Cada quien hace lo que le parece. ¿Ustedes han leído el libro de los jueces? Y una de las características que hay en el libro de los jueces, después de que muere Josué, ¿sí? Dice en el libro de los jueces varias veces, lo nombra, dice, y cada quien hacía lo que bien Le le parecía. parecía. ¿Sí? Cada quien hacía lo que ¿qué? Imagínense si cada uno de nosotros hacemos lo que bien nos parezca y no nos sujetamos a la autoridad de nadie, esto sería un caos. Entonces yo me llevo la ropa o la billetera de alguno y me le llevo el celular y esto se vuelve un caos. ¿Sí? Miremos los orígenes de la autoridad y voy a dárselos con un ejemplo. Resulta que la autoridad es de origen divino. ¿Sí? Díganlo conmigo, la autoridad es de origen divino. Había dos apóstoles, y eso es algo para que ustedes se me relajen un poquito. Uno llamado Pablo y otro llamado Pedro. Vamos a hacer un supuesto de que ellos en ese momento tenían Facebook. Y viene Pablo y pone en el Facebook Apóstol Pablo. Y lo cuelga en el muro de Pedro. Y Pedro llega y dice, ve, ¿y este quién se cree? ¿Ah? Si es que el que andaba con Jesús era yo. ¿Sí? ¿Entienda algo? Cuando usted se da cuenta que hay una autoridad, usted se da cuenta que la autoridad viene ¿de quién, César? De Dios. ¿Cierto? ¿Quién lo reviste a usted de autoridad, Luis? Dios Todopoderoso. ¿En qué nombre echa usted fuera a los demonios? En nombre de Cristo Jesús. ¿Quién le dio autoridad sobre las enfermedades, Eliseo? Jesucristo. Él pagó por nuestras enfermedades. La paga de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados y curados. Cuando usted entiende eso y dice, hay una autoridad que rige todo, que establece todo, dice, hay un orden. Cuando usted se encarrila al nivel de la autoridad, cuando usted se sale y se vuelve un rebelde, inmediatamente se sale del propósito de Dios. Los orígenes de la autoridad son divinos. Por eso encontramos en este ejemplo que les voy a dar un rey llamado Nabucodonosor. ¿Cierto? ¿Alguien sabe de ese personaje? ¿Quién era? El rey de Babilonia. El rey de Babilonia. ¿Sí? En su momento, Nabucodonosor fue el rey más grande que hubo sobre la tierra. En su momento. ¿Sí? No había otro reino más grande que el de él. ¿Sí? Conquistó a los judíos, conquistó a los egipcios, conquistó a cuanta persona se le pasaba por delante, conquistó. ¿Sí? Entendemos algo fundamental. Cuando viene el reino de Nabucodonosor, pasa algo que le pasa a mucha gente. ¿Se han visto esos cristianos que no caminan sino levitan? Y si ellos parecen como un poco argentinos, que me perdonen los argentinos si nos están viendo porque sé que nos ven en Argentina también por internet. Pero decía, yo soy cristiano. Y se le subía el ego, y parece que caminaran y levitaran. Resulta que a Nabucodonosor se le subió en la cabeza el poder. Se le subió el poder y él empezó. ¿Y sabe qué hace el Señor para castigarlo? Le da un sueño. Y viene el profeta y le interpreta el sueño. ¿Cierto? ¿Quién? El profeta Daniel, capítulo 4 del libro de Daniel. ¿Lo han leído? Claro, ustedes son duros para la Biblia. Se sabe el capítulo 4 de memoria. ¿Sí? Daniel le lee. Y pasado un año, después de que le dice lo que va a hacer porque él se volvió arrogante, pasado un año, el rey todavía sigue con sus ínfulas. Y en ese momento viene el Señor y lo vuelve loco. Lo humilla y lo pone a comer pasto con las bestias del campo. Lo pone a dormir en el frío o aquel rocío del cielo, lo rociaba. Dormía como un indigente, el rey de ese tiempo. ¿Y sabe para qué lo hizo el Señor? Para darle a entender que Él era el Dios de todo lo que existía y que Él engrandecía a quien quería y humillaba a quien Él quería. Nabucodonosor dice en la Biblia y en el capítulo 4 de Daniel que se convirtió y todos sus días alabó al Dios de los cielos. Esa es la conversión de Nabucodonosor. Se convirtió al Señor. Pero viene otro más adelante que hereda el reino. Se llamaba Belsasar. ¿Hijo de quién? De Nabucodonosor. ¿Y qué hace este hombre? Indignamente toma las copas, 640 copas que habían traído de los utensilios del templo de Jerusalén, y hace un banquete y trae sus concubinas, sus príncipes, se pegan una hinchera, digámoslo así, y utiliza los utensilios sagrados.
Es santa la ira de Dios y se aparece una mano y escribe lo que va a pasar. Dios le manda a decir lo que va a suceder. Vienen todos los intérpretes de Babilonia y no encuentran nada. Y adivinen a quién mandan llamar. A Daniel. Daniel interpreta el sueño y le dice: por cuanto tú te has rebelado contra Dios, tu reino te será quitado, porque ofendiste a Dios, porque utilizaste lo sagrado para tus alborotos, y tu reino se será quitado. Imagínense eso. Y esa misma noche vienen los medas y los persas, y el rey Darío conquista lo que es Babilonia. Y adivinen a quién establece como uno de sus principales gobernantes. Y dice que en Daniel no se encontraba nada. No se encontraba nada. O sea, él era perfecto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Daniel no daba ocasión de caer, Daniel no daba ocasión de chisme. Daniel era un hombre íntegro. Y como era un hombre íntegro, imagínense un senador íntegro en medio de nuestro senado acá en Colombia. Le buscan la caída, ¿cierto? Porque los otros están acostumbrados a que deben billetico, chanchullito, negocios chuecos, negocios raros. Entonces viene Daniel y ellos hacen un edicto, conspiran contra Daniel y le ponen una trampa. ¿Cuál era la trampa? Que aquel que orara durante un mes a otro Dios que no fuera al rey Darío fue echado ¿en dónde? En el foso de los leones. Y echan a Daniel en el foso de los leones, y el rey Darío estaba arrepentido de haber sacado ese edicto que lo había sellado con su anillo real y que era inamovible. Duró todo un día hasta la noche buscando cómo revocarlo y no pudo. Y dijo: pues Daniel, tu Dios a quien bien sirves te librará de la boca de los leones. Y toda la noche no pudo dormir el rey, y en la madrugada se fue corriendo y encontró a Daniel vivo y la boca de los leones cerrada. ¿Y sabe qué hicieron? A sus enemigos los echaron al foso de los leones. Y esos no alcanzaron a entrar cuando ya se los estaban tragando, con ellos, con sus hijos, con sus mujeres, con todo. ¿Sabe? Cuando tú te sujetas a la autoridad y eres íntegro, Dios te exalta. Humilló a Nabucodonosor, pero le sostuvo el reino y lo convirtió a él. Le mostró quién era la autoridad principal, al rey de ese momento. Le mostró a Daniel quién era la autoridad principal por encima del rey. Porque Daniel pudo haber dicho: no, pero es que el Señor, mira, el edicto, y eso pasa porque muchas veces nosotros como cristianos no nos sujetamos a la autoridad. Hacemos lo que queremos. Entonces, no, pero el Señor, yo tengo una excusa porque es que, ¿para qué voy a la iglesia los viernes? Es que los viernes estoy cansado, llego tarde de trabajar, estoy agotado, y además toca ir el domingo, y además estoy en el grupo de alabanza, me tengo que ir los sábados, entonces tengo una cantidad de cosas que hacer. Señor, la verdad no puedo. Pero Daniel era íntegro. Daniel era esforzado. Díganlo conmigo: esforzado. Yo veo acá un remanente de Dios. Ustedes son ese remanente de Dios. ¿Sabe por qué usted vino acá hoy? Porque Dios tiene un propósito grande con usted. Enseñarle por qué le dio autoridad a usted. ¿Saben que Dios le dio autoridad a usted, hermano? ¿Saben que Dios lo ama? Por eso le dio autoridad a César. Por eso le dio autoridad a este varón en su casa, para que él encarrile a sus hijos y les diga: amigos, por acá es. Encontramos un Daniel íntegro en medio de un lugar donde primero lo conquistan los babilonios. No se contamina con la comida del rey. Lo pone como con él y Ananías, ¿sí? Los ponen a ellos cuatro como los más sabios encontrados ¿en dónde? En Babilonia. Consejeros directos del rey. Dese cuenta cómo cuando tú te sujetas a la autoridad, Tatiana, Dios te exalta. Porque estaban en un reino desconocido, venían de ser conquistados, de ser destruido su pueblo, y los levantan y los ponen nada más ni nada menos que a servicio directo del rey, consejeros del rey. ¿Saben por qué? Porque Daniel y sus compañeros se sustentaron en la autoridad que habían recibido de parte de Dios, no a la autoridad que había visiblemente en el rey. Y muchas veces nosotros nos sujetamos a la autoridad de las personas, pero se nos olvida que nuestra principal autoridad es el Señor. ¿Sí? Dígalo conmigo: mi principal autoridad
Dice el Señor. No soy yo. Daniel pudo obviamente comerse un pedazo de cerdo, haberse contaminado con la comida de los caldeos, pero ¿qué hizo? ¿De los qué? Legumbres. Y dice que cuando los mostraron, el rey se dijo, oiga, ¿cómo así que es lo que está usted haciendo? Estos se ven más gordos, cachetones y robustos que los de Babilonia. ¿Ah? Y comiendo legumbres. Se les puso la piel bonita, así, bien chévere, parecía la piel de un bebé. Imagínese usted darse cuenta de eso. ¿Sabe por qué? Porque se aprendieron a sujetar ¿a quién? A la autoridad. Vivieron en medio de los babilónicos y los echaron en un mundo de fuego. ¿Y cuántos de ellos se quemaron? Ni siquiera sus ropas, ni su calzado, ni su cabello olían a quemado. Y los que los echaron se prendieron candela porque el hombre estaba 7 veces más encendido. Caminaban ellos por el medio del fuego y no les pasaba nada. Y apenas el rey los saca, dice, engrandeció su nombre. ¿A causa de quién? De sujetarse a la autoridad principal, que es ¿quién? Dios. Cuando usted aprende a sujetarse a la autoridad principal, que es Dios, usted aprende a caminar en santidad. Usted aprende a caminar en verdad. Usted aprende a caminar en justicia. Usted aprende a caminar como Dios lo manda. ¿Sabe qué va a hacer la diferencia en su vida, varón? Que usted se aprenda a sujetar a la autoridad de Dios y a la autoridad de su Padre. Eso va a hacer la diferencia en su vida. Porque si eso lo hacen ustedes, ¿saben qué va a generar eso en su vida? Honra a ellos. Y lo que ustedes hagan con sus padres, eso van a hacer sus hijos con ustedes. Eso es un reflejo. Cuando tú te sujetas a la autoridad, generas en tus hijos. Porque los hijos dicen que son no lo que los padres dicen, son lo que los padres hacen. Mis hijos no van a hacer lo que yo les diga. Mis hijos van a hacer lo que ven en mí que yo hago. Y si ellos ven que yo honro a mi padre, a mi madre, si ellos ven que yo honro a las autoridades, ellos van a ser igual que yo. Porque más que lo que yo les escriba y lo que les enseñe en un cuaderno y los latigazos que les dé o los barazos que les dé en la cola, va a ser el ejemplo que yo les doy con mi propia vida. ¿Amén? ¿Usted es ejemplo? Yo les digo acá, de hecho que usted esté acá sentado, usted es ejemplo. Usted es un ejemplo. Para Dallis, cuando crezca más, porque ya está grandota, ¿sí? Pero cuando crezca más, esa niña va a ver las fotos de su mamá y de su papá casándose. Y va a decir ella, cuando vea ese hogar tan hermoso que Dios está levantando con esta pareja, va a decir ella, yo quiero casarme. Yo quiero casarme. Ella ya se va a imaginar vestida de blanco, entrando a la iglesia, con el pastor Tomás Elías acá para que la case. No, tampoco están allá. No, todavía yo vuelto. 120 años todavía yo paso a casar a los nietos de ustedes. ¿Sí? Entonces, usted debe entender algo. Ese sueño que ustedes cumplieron repercute en que sus hijos van a recibir esa misma autoridad y ese mismo beneficio que viene con la autoridad. De que mañana veremos de pronto a Laura, ya grande, 12, 13, 14 años más adelante, 24, 25 años, soñando con casarse como su mamá, de blanco, entrando a la iglesia, con su novio, su mamá, su papá, entregándola ahí, y ella casándose con el hombre que ama, un hombre de Dios. ¿Sabe cuando aprendemos que la autoridad que viene de Dios es lo mejor? Usted empieza a soñar cosas grandes. Dios, ¿por qué nos da la autoridad? Porque nos ama. Dígalo conmigo, Dios me da la autoridad porque me ama. Él quiere que yo me sujete a su autoridad para que yo no me lesione. Él quiere que yo me sujete a su autoridad para que yo no me haga daño. ¿Cierto? Eso es lo más importante. Si tú caminas bajo la autoridad de Cristo, llegas temprano a tu casa, no te emborrachas, no haces cosas indebidas, no robas, ¿no? Vas a vivir una vida recta. Vamos a ver a un César a los 60 años que la gente va a decir, oiga, ¿este qué hace? Se ve igual de muchacho que cuando llegó al amor avivado de Jesús. Igual de pelado, 60 años y igual de jovencito. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno vive bajo la autoridad, uno empieza a cambiar malos hábitos. Dígalo conmigo, malos hábitos. Hábitos de destrucción, hábitos que van a llevarte a ti a la destrucción.
Hablaba yo con un señor ayer y me decía, yo tomo todas las veces que tomo amanezco al otro día, pero mejor dicho, eso vuelto a los riñones, no sé qué, tiene piedras en los riñones, tiene cálculos, tiene de todos, hasta cirrosis ya lo está atacando. Y yo le digo, si tú siguieras la autoridad del Señor, y el Señor en su palabra nos enseña, dice, no os embriaguéis, ¿por qué? En lo cual hay. ¿Cuántas parejas se han levantado y han matado a la mujer que más aman y a sus hijos? ¿Y cómo lo han hecho? En estado de embriaguez. ¿Cómo coge un tipo y levanta un poco de niños y los atropella con el carro y sale y se vuela? ¿En cómo estaba? En estado de embriaguez. Pero si nosotros nos sujetamos a la autoridad del Señor y decimos, no hagamos eso, ¿qué beneficio va a traer a su vida? Primero, que no vaya a parar una cárcel. Segundo, que no va a perder una cantidad de millones. Tercero, que no va a quitarle la vida a nadie y que va a tener su conciencia tranquila. Miren el ejemplo de este señor taxista que fue dejado en silla de ruedas por un conductor ebrio. ¿Qué ejemplo? Se encuentra 5 millones de pesos, se encontró esta semana. ¿Sí escucharon la noticia? ¿Y se los quedó? Los devolvió. Y mucha gente le decía, pero usted con esa enfermedad, usted necesitaba esa plata. Y dice, pero esa plata no era mía. Y Dios me enseñó a mí el valor de las cosas, ¿sabe? Ese es un hombre sujeto a la autoridad de Cristo. Ese es un hombre que no le importa la plata. Otra persona dice, 5 millones, Señor, lo que yo necesitaba. El tratamiento para irme a medicar unos días, para llevar a mi suegra a pasear, para mandarla para Egipto. ¿Sí? Eso usted tiene que entender. Pero un hombre que teme a Dios, ¿qué hace? Esta plata no es mía. Y estaba en silla de ruedas. Y muchos cristianos dicen, se le cayó un billete de 50 a la hermana que venía ahí. Gracias, Señor, por esta iglesia que no hace esas cosas. Amén. Denle un aplauso a nuestra Dios. Primero, en el caso de nuestro ministerio hemos delegado autoridad a un equipo de liderazgo. El grupo de alabanza lo lidera Diego García. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le delegamos autoridad a una persona? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Porque nosotros necesitamos aprender de ellos. Yo no estoy desconfiando de que Diego lo vaya a hacer mal o bien. Yo sé que lo va a hacer bien. Porque él fue llamado por Dios. Y sé que lo va a hacer bien. ¿Sí me entienden? Yo confío que Marta en la escuela dominical lo va a hacer bien. ¿Sí me entienden? Porque sé que Dios la llamó a eso. Y sé que si Dios la llamó a eso y Dios puso en mi corazón que la pusiera ella a servir en eso, ella lo va a hacer bien. Sé que si Dios llama a Luz a cantar en el grupo de alabanza, sé que ella lo va a hacer bien. Yo no tengo que desconfiar de que ella lo vaya a hacer mal. Pero lo hago, ¿sabe por qué? Porque yo necesito también de usted aprender de ellos. Porque ellos tienen mucho para dar, tienen un gran potencial. A Roxana, a Edison, a Nora, a Gregorio, cada uno de ustedes tiene un potencial grande. ¿Sí? La familia del hermano Eliseo, estas niñas tienen un potencial grande para el Señor. ¿Saben cuántas vidas pueden ustedes transformar? Porque va un testimonio tremendo en su casa. Mire su papá, que hace como un año ya estábamos despidiendo, nos lo echamos en el Eliseo, nos vimos en el cielo. ¿Sí? Y míralo ahí sentado. Y quién sabe cuántos años más nos va a dar la tabla en el liceo. Porque desde que Dios lo dijo, Dios lo hace. Pero yo pongo una confianza en un grupo de liderazgo. Dios puso una confianza en usted, hermano. Sí, usted de camisetica blanca. Sebastián Hermida. Con nombre propio el Señor le dijo, usted, yo lo llamé para eso, hermano. Y usted no va a fallar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con su vida. Dios lo llenó a usted de autoridad. Dios lo revistó a usted, usted es el más joven de su casa. ¿Sí? ¿Y saben quién era el más joven de la casa? Era David. Y fue el que hizo grande, no solo su casa, sino una nación completa. Una nación completa. Fue transformada por un hombre que hizo la voluntad de Dios. ¿Que fue revestido de qué? De autoridad. Y la supo usar. ¿Sí? Porque es que a veces nos revisten de autoridad, pero no sabemos usar la autoridad. Entonces abusamos de la autoridad. Y la autoridad no es para abusar de ella. ¿Sí? Otra de las cosas que debemos entender, que así como Jesús delegó a sus discípulos y ellos cumplieron, sé que el liderazgo de esta iglesia tiene ese honor de cumplir. Porque más que yo esté encima de ellos,
es el deseo de ellos de servir a Dios. Dios revistió de autoridad a Nora. Y Nora tiene un llamamiento. Ahorita están en un stand-by, porque está recién casada, cheque. Bueno, ¿sí me entienden? Pero yo confío que cuando esta mujer se levante de ahí, de ese año sabático, ¿sí? Yo la voy a usar para cosas grandes. Este varón tiene un llamamiento, yo te digo, Elías, Eli, yo te digo, tú tienes un llamamiento poderoso. Y sabes, de aquí van a salir muchas hijas, muchas iglesias hijas de este ministerio. Ya salió la primera, y van a salir más. Y van a salir más. Cuando salieron ellos, yo me acordé de una promesa que el Señor nos dio una vez en el salón como la dijo: muchos pastores van a ser formados acá, impulsados acá, para que empiecen su ministerio. Un día Él se va a levantar de acá para ir a formar su ministerio, porque a eso fue llamado. Aquí está recibiendo instrucción, aquí está recibiendo de parte de Dios enseñanza, porque todos aprendemos de todo, ¿sí? Pero sobre todo nos debemos sujetar a algo, la autoridad. Cuando yo aprendo a sujetarme a la autoridad, doy cosas mejores. Cuando yo aprendo a sujetarme a la autoridad, ¿qué pasa? Luz Caribe, doy cosas mejores, ¿sí? Eso sucede cuando usted empieza a vivir bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. Amén. Así como el rey Darío confió a Daniel la administración de sus provincias y en él nunca fue hallada falta, así delegó en mi equipo de trabajo, sabiendo que el Espíritu Santo que estaba en Daniel está en estos muchachos. Yo no tengo que desconfiar de que Marta un día yo le dé la plata de la iglesia y la administre y que Marta se me lleve la plata de la iglesia. No. Yo sé que el Espíritu Santo que estaba en Daniel, que lo hizo un hombre correcto, está en cada uno de estos servidores que hay acá en la iglesia. Y se cuentan ustedes, porque ustedes son esos servidores. Ustedes son esos servidores. En sus casas, en sus trabajos, acá en la iglesia, en su diario vivir. Ustedes son esos servidores de Dios y tienen que portarse como tal. Cuando yo hago un negocio, hoy en día, ¿saben qué hago? Le digo: Señor, ayúdame a ser justo con la gente. Porque a veces amamos tanto el dinero que decimos: uy, me puedo ganar 1 millón, uy, me puedo ganar 600, 700, 400, 500, etcétera, etcétera. Pero no pensamos: ¿será que soy justo? ¿Será que soy justo? Pero cuando yo me animo a hacer las cosas bajo la autoridad del Señor, en todos los planos de mi vida, en ese orden de ideas yo voy a encontrar la mejor forma de vivir, que es la autoridad del Señor. ¿Amén? Esa es la mejor forma. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, hermana, léanos por favor ese pasaje de Tatiana. Primera de Corintios 11 13 11 3 11 3 3 3 11 3. Amén. Hablamos de la autoridad de quién? Del varón. ¿Para qué dio la autoridad al varón? Para que gobierno, ¿cierto? El varón no debe excederse en su autoridad. No debe convertirse en un dictador. Dígalo conmigo: no debe ser un dictador. El que anhela obispado, buena cocinera, pero debe ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no deseoso de ganancias deshonestas, que sus hijos estén bajo autoridad con toda sujeción. Ese es el varón de Dios. Ese es el padre de familia que hay aquí en el amor avivado de Jesús. Esos son los padres de familia que hay aquí. Te los presento. Varones sujetos a la autoridad de Dios, que con benevolencia llevan a sus hijos. A mí ayer veníamos entrando al discipulado y venía Tomás Elías Canzón, que tuve que hacer al ayuno, ¿sí? Y venía Tomás Elías Canzón, que tuve que hacer, lo subí al cuartico de arriba, le bajé los pantaloncitos, le di 3 varazos. Bajó y se comportó. Pero no podemos dejar que nuestros hijos nos hagan el show más tremendo en todo lado y usted se quede quieto, porque hay que ejercer la autoridad de buena manera. No ponerlo a cachetar, ni mechonearlo, ni meterle una patada en la cola, ¿sí? Ni encerrarlo en el baño solo allá que llore un rato, no.
es saber ejercer la autoridad, como dice la palabra, el padre que ama a sus hijos, ¿los qué? Disciplina. Cuando yo sé que hay una autoridad, y anoche estaba cansón, y le dije, ¿te acuerdas lo que te hice esta mañana? Hasta ahí cansón. ¿Se acuerdan los que estaban anoche acá? Hasta ahí llegó. Mira, ya llegó y se sentó, se quedó quietecito. Ya sabe que hay una autoridad. Nosotros como varones tenemos la autoridad, pero tenemos el compromiso de saber dirigir bien nuestras familias. Tenemos el compromiso de saber llevar bien nuestras familias. ¿Para qué nos dio Dios la autoridad? Para levantar una familia en bendición, una familia que sea dirigida bajo los preceptos ¿de quién? De Jesucristo. Los preceptos que nos estableció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos ha enseñado y que nos ha mostrado que es lo mejor que podemos hacer. Este es un hombre de Dios y le está sirviendo al Señor. Y sus hijos están acá. Y yo sé que su esposa pronto va a llegar. Porque él es ejemplo, él es autoridad en su casa. ¿Y sabe por qué? Porque él se rindió ante la autoridad del Señor. ¿Sabe cómo tengo yo que hacer que mi casa cambie? Cuando yo me rindo ante la autoridad del Señor Gregorio. Dios tiene que mis pasos. Yo que me tengo que preocupar si hay plata o no hay plata en el bolsillo. Mire, yo sé que aquí está la provisión para esa casa, que ahora más tarde los va a sacar a comer pollo. Ay, no escuché una amén allá de la familia Bonelli. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos dicen amén allá de la familia Bonelli que los va a invitar a comer pollo? Amén. Aquí hay plata en este bolsillo para llevar ahora a Nora a comerse una buena comidita. ¿Sí me entiende? El hombre tiene la autoridad para hacer las cosas y dirigir a su familia hacia las cosas buenas. No malgaste la autoridad haciendo lo que no debe. No malgaste la autoridad, varón de Dios, haciendo lo que no debe, exponiendo a su esposa, humillándola, tratándola mal, no. Todos tenemos que ser perfeccionados y cada día vamos aprendiendo más. Yo le doy a Dios gracias por mi esposa porque ella me enseña muchas cosas. Y ahí vamos. Estoy en la escuelita Doña Margaret y ahí voy aprendiendo. Amén. Dice que la autoridad en el varón, dice, sabiendo que esta autoridad va acompañada de la dirección divina. ¿Le prestas el resaltador que mandé por acá? ¿Va acompañada de la qué? Autoridad. De la dirección divina. ¿Sí? ¿Por qué la dirección divina? ¿Qué pasa si el hombre, póngale que a los varones de esta iglesia, es para ustedes, ahorita tocan a las mujeres, ¿sí? Que no se quedan allá, ¡ay, sí, les tocó a ustedes hoy la prédica! Nos vaciaron. No, ahorita les toca a las mujeres, pero por ahora les toca a los varones.